Bueno, estimados, estimadas, comenzando con los ejercicios prácticos, comenzaremos por el ejercicio número 1, el cual nos dice: el sistema mostrado representa un levantador de carga similar a una grúa. En el instante mostrado, el actuador 1 se encuentra fijo. De manera simplificada, se muestra la sección interna del pistón 2, donde M mayúscula corresponde al vástago que se encarga del movimiento y el resorte K corresponde a la fuerza ejercida por el fluido. El vástago M se encuentra unido a otra masa M por medio de una cuerda inextensible y sin masa, la cual pivotea en la polea D, la cual tampoco tiene masa. La masa M puede moverse libremente en el plano. Para el instante mostrado, determina la ecuación del movimiento del sistema. La o las. Bueno, el método de Newton, como vimos en clases, primero hay que reconocer los pasos. 1, grado de libertad, reconocer grado de libertad, que son máximo para un plano 2D, 2 por cuerpo. En este caso tenemos un cuerpo y 2 cuerpos, por tanto sería máximo 4. Pero hay que reconocer las restricciones geométricas de nuestro sistema. Por una parte, la masa M está restringida a moverse sobre la guía o sobre el pistón, y la masita M solamente se puede mover angularmente, porque todo lo que baje va a estar en función de lo que se mueva la masa M mayúscula. Para que esto baje, que baje un R por ejemplo, esto tiene que haberse desplazado R también. Entonces solamente tendríamos 2 grados de libertad independientes, un θ y un X. Segundo, daremos un movimiento, dar movimiento, que lo mejor es que siempre esto sea exagerado, exagerar, para poder reconocer bien la deformación de los resortes. Tercero, diagramas de cuerpo libre y aceleración. Y cuarto, aplicar Newton. Aplicar Newton. Que esto de sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Esos son los 4 pasos principales para resolver mediante el método de Newton. Bien, los grados de libertad son los movimientos independientes que tiene nuestro cuerpo. Entonces, por una parte, podemos mover nuestra masita M sobre el raíl, y lo otro es variar angularmente nuestro péndulo, que era lo que vimos en clase prácticamente. Bueno, habiendo dicho esto, tenemos 2 grados de libertad independientes, los cuales definiremos en el equilibrio. Esto será en el equilibrio como x1 o x nomás, no necesario más, y un θ. Aquí tenemos nuestro equilibrio. Ok, identificamos 2 grados de libertad, uno por cada cuerpo. Ahora nos toca dar un movimiento a nuestro sistema. Entonces lo primero, va a ser dibujar un poco el sistema sin estar perturbado. Es un órgano natural. Eso es naturalmente nuestro sistema. En un instante posterior, esto lo desplazamos un X, que tiene los grados de libertad X punto, X punto, y esto por consecuencia por una parte baja X, esto corresponde a lo que se mueve la cajita, y varía un ángulo θ, con el que el equilibrio está definido ahí. Ok, entonces aquí podemos ver el movimiento exagerado.
Tercer paso, determinar los diagramas de cuerpo libre y aceleración de cada cuerpo. Aceleración. Para la masita M, tenemos una normal, que es, valga la redundancia, normal a la superficie, una fuerza de peso, que es vertical, una tensión, que hasta ahora no sabemos nada de ella, y la fuerza del resorte, que es la constante K por el desplazamiento. Acá hay que hacer la distinción, que esto depende de cómo nosotros definimos nuestro grado de libertad. Si lo hubiésemos definido desde la pared, por ejemplo, esto fuese una Y, entonces el desplazamiento del resorte ya no va a ser solamente nuestro grado de libertad, va a ser I menos el largo natural. Esa es hay que reconocer que no es lo mismo. Ok, tenemos solamente esas fuerzas para la masita y la aceleración. Tenemos X punto, la aceleración absoluta. Aquí siempre se trabaja con aceleración absoluta. Ok, para la masita M tenemos la tensión por una parte, y acá podríamos agregar nuestro ángulo θ, que bueno, aparece complementando con los ángulos. Este ángulo es de 40, ¿cierto? Este igual es de 40, es una propiedad que viene del plano inclinado. Esto es de 40 y este igual es de 40 por consecuencia. Bueno, hay que reconocer ahí que si nosotros tenemos una masita, acá tiene el ángulo 0, y a medida que esto se va elevando, si nosotros le inclinamos un ángulo θ, entonces esto igual tiene una inclinación de θ. Luego si tenemos esta como la vertical, entonces acá igual está θ. Y bueno, así se descompone básicamente. Quiero borrarlo. Listo. Entonces, siguiendo con el diagrama de cuerpo libre de la masa, tenemos la tensión en un ángulo θ, que corresponde también a... Bueno, no tenemos el diagrama de cuerpo libre en la polea, pero no es necesario. En otros problemas sí se repite el ángulo. Y la masa, M por G, que vamos a nuevamente agregar este ángulo, porque lo vamos a usar más adelante. Y la aceleración de nuestra masita, la aceleración absoluta, la podemos ver estudiando la posición de nuestra polea, la posición de nuestra masa respecto a la polea. Entonces, si ponemos un sistema móvil en polea, la aceleración absoluta de nuestra masa es igual a la aceleración de la polea. Aceleración de la polea, que es 0, porque la polea no se mueve, más alfa cruz la posición de M respecto a la polea, que voy a llamar Po, más omega cruz la posición de la masa respecto a la polea. Y acá nosotros identificamos que en un instante posterior la masita ya no va a estar solamente en la misma trayectoria curva, como vimos en el PPT de la clase. Acá esto se mueve. Y esto varía con una velocidad x punto, porque es la derivada de x, ¿cierto? Esto se mueve
en esta dirección x, y si nosotros derivamos x punto y x punto punto. Entonces, a lo que quería llegar es que existe la componente de Coriolis más 2 omega cruz PM PO punto más una componente relativa, la otra componente relativa. Bien, entonces acá lo que se empieza a hacer es dejar de trabajar con vectores y solamente trabajar con direcciones, porque nosotros, si recuerdan, si tenemos un vector en K y un L, por ejemplo, K cruz L, que L tiene la dirección normal, por ejemplo, o radial, pero esto siempre tiene finalmente dirección tangencial, ¿sí? Entonces sabemos de antemano que esta componente actúa en la dirección tangencial, esta componente actúa en la dirección normal, que bueno, ahora en vez de normales vamos a llamar radial. Vamos a hacer una única diferencia en que, bueno, si tenemos una trayectoria, tenemos una barrita que se está estirando, vamos a definir la dirección radial y una dirección tangencial, θ, que es un poco una analogía a tener normal con θ. Vamos a trabajar con coordenadas polares, radiales con θ, en vez de normal tangencial, para este caso al menos. Porque nuestro grado de libertad se describe por la variación radial de R. Básicamente un poco por eso. Entonces esta tangencial la vamos a llamar θ. Esto tiene dirección θ. Y esto tiene dirección radial. Y aquí se va a ver más claro en el dibujo. Entonces esta es la aceleración de nuestra masa absoluta. Y eso es lo importante, es que es la absoluta. Entonces, reconocemos la componente radial, la tangencial, que la radial, bueno, viene desde la tensión, desde la cuerda, y esto sigue, es en paralelo. Y esto acá también, la radial, acá aparecería tangencial. Que bueno, ustedes igual eventualmente podrían trabajar con normal tangencial. Al final es parecido. Este es una componente tangencial porque es paralela al piso y la normal tiene una dirección normal. Aquí lo mismo, tenemos componente tangencial y componente normal. Ok, entonces a partir de esto tenemos que graficarlo en nuestro diagrama de aceleración y eso se hace por componente. Dirección tangencial, entonces alfa es θ punto punto por el radio de la circunferencia, que en primer instante es solo L, pero ya luego esta trayectoria deja de ser solo L y ahora es L más X, L más X. Entonces esto es L más X. Y aquí vamos a retomar la posición de M respecto a PO, que es L más X. Esto es la norma. Y P punto es igual a la derivada de lo de arriba. La derivada de L es 0, porque es una constante. Entonces X punto. Derivada punto punto de
X punto, X punto punto. Después vamos al otro ejercicio que no es tan evidente esto. Entonces, retomando, aparecería la aceleración tangencial, omega punto punto, L más X, en la dirección menos radial, omega punto al cuadrado por L más X, aparece Coriolis, 2 omega punto X punto, ¿cierto? Porque PM respecto a la polea punto, ahí la puse hasta ahí. Es X punto, como determinamos ahí. Y la componente de esta es únicamente radial, como lo mostramos acá. Entonces, P punto punto. Ok. Entonces ahora tenemos el diagrama de aceleración de nuestra masa m y de nuestra masa m minúscula. Diagrama de aceleración absoluta y el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la libertad, son dos. Movimiento, listo. DCL y aceleración, listo. Ahora nos resta aplicar Newton. Entonces, vamos a separar. Aplicar Newton. Aplicar Newton. Y esto se hace por bueno, convenientemente por los ejes que nosotros elegimos. Normal y tangencial. ¿Por qué? Después se va a ver por qué. Entonces, sumatoria de fuerzas en la componente tangencial es igual a la masa por la aceleración en la componente tangencial. Esto es, bueno, ya está vectorial. Y esto es tensión menos Kx, si mal no recuerdo, tensión positivo menos Kx menos la proyección de mg, que corresponde al seno del ángulo θ, por mg. Bueno, no es θ, es 40, porque es un dato geométrico. Entonces, menos seno de 40 por mg. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial, que solo tenemos esta componente x punto punto. mx punto punto. Ok. La sumatoria de las fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración de la componente normal, que la componente normal no tenemos, por lo tanto es 0, es igual a la masa por 0, es igual a 0. Entonces normal menos coseno de 40 por mg es igual a 0. Aquí vamos a llamar ecuación 1 y ecuación 2. Esto fue la masa m. Para la masa m chiquita, la sumatoria de las fuerzas en la componente radial es igual a la masa por la aceleración radial. Entonces, tenemos menos tensión más coseno de θ por masa pequeña g, esta componente de acá, que eso ya no es 40, ahora es θ porque corresponde a nuestro grado de libertad, es igual a nuestra masa por todas las aceleraciones radiales, que son
Bueno, puse p punto punto, pero ese es x punto punto. Borrar. X punto punto. Eso es x punto punto menos teta punto cuadrado L más X, si no me equivoco. Sí. Esta es una ecuación 3. Y nuestra ecuación 4 corresponde a la componente tangencial. Es igual a la masa por la aceleración en la componente tangencial, que esto es menos seno de mg menos seno de teta por mg. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Masa por teta punto punto L más X más 2 teta punto X punto. Esta es una ecuación 4. Entonces verificamos que esté bien. Se ve bien. Acá fíjense que hay que considerar bien los signos. Por ejemplo, si este es negativo, es porque la proyección de mg está en la menos dirección de teta. Como si tensión es negativo, es porque está en la menos dirección de radial. Hay que tener ojo con eso. Hay que ser concordante. Ya. Tenemos 2 grados de libertad, por lo tanto necesitamos solamente 2 ecuaciones del movimiento. La ecuación 2 la podemos descartar rápidamente, porque no nos entrega información de los grados de libertad. N es la normal, esto es el peso descompuesto y acá no hay nada. Entonces la descartamos rápido. La ecuación 1, tenemos grado de libertad, kx, una constante, grado de libertad, y tenemos t, que es incógnita. Después podemos ver la ecuación 3, nuevamente, grado de libertad, grado de libertad, grado de libertad y t, la incógnita. Entonces de aquí podemos pensar en querer despejar la tensión en una expresión, por ejemplo de 1, despejar t, y después reemplazar en 3. Esa podría ser una idea. Y la ecuación 4, tenemos seno de teta y, bueno, puro grado de libertad. Entonces 4, no tenemos incógnitas, así que corresponde a una ecuación de movimiento. Entonces lo único que nos queda es poder despejar t de alguna ecuación y reemplazarla en la otra. Y aquí es donde se ve la ventaja de haberlo escrito en las componentes teta, bueno, no teta en realidad, pero bueno, de haber escrito la cajita, la componente tangencial y la normal, porque acá solo aparece la tensión. En cambio, si lo hubiésemos querido hacer respecto a IJ, en ambas componentes tendríamos una proyección de t. Entonces en ambas ecuaciones nos aparecería el incógnita t. Y eso no conviene resolver, es meterse en una dificultad innecesaria. Ya, retomando. Entonces de 1 t es igual a mx punto punto más kx más seno de 40 por mg. Luego en 3
menos mx punto punto menos kx menos seno de 40 por mg más coseno de teta mg es igual a mx punto punto menos m teta punto cuadrado L más x. Ya. Entonces ahora sí tenemos una segunda ecuación de movimiento, porque no teníamos incógnita. Entonces ahora esto es una ecuación de movimiento. Pero no se presentan finalmente así. Para presentar ecuaciones del movimiento tenemos que igualarlas a cero. Igualarlas a cero y linealizar. Son esas dos cosas que nos restan. Linealizar significa que para pequeños desplazamientos, entonces el coseno de teta tiende a ser 1 y el seno de teta tiende a ser teta. Piénsalo como si fuera un triángulo. Si tenemos teta, a medida que el teta se acerca a 0, entonces el coseno corresponde a 1, porque asumiendo que esto es unitario, ¿cierto? Por el otro lado, cuando el seno de teta, que es este lado, se aproxima mucho a 0, entonces esto tiende a ser teta. Por la misma analogía de cuando tenemos un arco, teta, r y s, entonces r teta es igual a s, pero para tetas pequeños, entonces s vale teta, si mal no recuerdo. Entonces algo así es la propiedad. Bueno, y si ustedes lo comprueban con la calculadora, también van a llegar a la misma conclusión. Y lo otro que se puede linealizar es sean q punto y q punto punto 2 grados de libertad. Eso en general. Entonces cualquier multiplicación de grados de libertad es 0. Q punto cuadrado es 0. Q punto punto por Q es 0. Y así en general. Pero con algunas observaciones cuando tenemos solo Q. Porque a veces esto puede ser una variable geométrica más que otra cosa. Pero por ejemplo, si nos aparece Coriolis, que es 2θ punto por r punto, entonces 0. Si nos aparece la angular, o sea, la normal, perdón, entonces esto es 0 en lo práctico. Bueno, sí, hay más combinaciones. Entonces esto es lo que respecta a linealizar. Así que, reescribiendo y linealizando, tenemos esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. Entonces reescribámosla igualándola a 0. M teta punto punto L más X más M 2 teta punto X punto más seno de teta mg igual a 0. Linealizamos. Esto, teta. Esto es 0. Entonces, se suele dejar el grado de libertad a la derecha. ml más x por teta punto punto más teta mg. Esto es igual a 0. Y la siguiente expresión
acá tenemos una ecuación del movimiento. Mx punto punto menos m teta punto cuadrado más L más X más mx punto punto más kx más seno de 40 mg menos coseno de teta mg es igual a 0. Finalizando, esto es 0. Bueno, pero podemos desarrollarlo un poco. Quiero revisarlo. Esto es 1, perdón. 1. Y eso... Esto es menos m teta punto cuadrado L menos m teta punto cuadrado X. Bueno, y los dos quedan por m por teta punto punto. Entonces sí, efectivamente es 0. Entonces reescribiendo y factorizando, podemos factorizar m más m x punto punto más kx más seno de 40 mg menos mg es igual a 0. Y ahora sí tenemos una segunda ecuación del movimiento. Y en principio sería eso, pero nosotros podemos reescribir las ecuaciones del movimiento en un sistema matricial. Sistema matricial. Y eso se hace de la siguiente forma. Ponemos nuestro primer grado de libertad punto a punto y el segundo punto a punto. Entonces vamos por ecuación a ecuación. En la de acá aparece m más m por x punto a punto y no aparece teta punto, entonces 0. Ahora nuestra otra ecuación no aparece x punto a punto, pero aparece teta punto a punto. Entonces 0 por m l más x más, vemos que no aparece ninguna componente de x punto, entonces x, y eso es lo normal en realidad. Mientras no hayan amortiguadores no debiesen aparecer componentes de punto, mientras no existan fuerzas disipativas. Sería K 0 y en la otra ecuación sería 0 por mg. Ahora quiero verificar, ¿sí? Y lo que se hace es que los términos libres que no tienen grado de libertad, por ejemplo esto, se pasan para el otro lado. Esto es igual entonces a mg menos seno de 40 por mg, y aquí 0. Y ahí termina el ejercicio. Pero, bueno, generalmente cuando se necesita pedirlo de manera matricial se especifica. Entonces, en principio, sería una ecuación del movimiento y toda ecuación del movimiento.